llorando Cristina. Marcelo es un excelente escritor. Canchaca, esa película que todos nos hizo llorar y que cada vez que la veo, te aclaro, sigo llorando, y tantas otras. Yo te agradezco que hayas accedido, que te haya gustado la idea. La idea no fue mía ni de él, fue de Máximo. Que es, porque él además es el autor también del libro del Indio Solari, y mi hijo es un ricotero muy, muy grande, y me dijo, Marcelo va a ayudarte a que la comunicación no sea un monólogo. Y la verdad que cuando me sugirieron escribir este libro, ustedes saben que yo conté que había sido Alberto el que me había dado la idea, porque él estaba muy molesto, muy indignado, porque había visto él, tal vez como pocos dirigentes, lo que era nuestra vida familiar, la de Néstor conmigo, la de Néstor con nuestros hijos, pero sobre todo la relación entre Néstor y yo, que fue, bueno, una relación muy particular. En el libro digo que nunca quiero, no hay recetas ni fórmulas para estas cosas, cada uno tiene su experiencia. La mía con él fue una experiencia única de 35 años y medio, porque a los 6 meses de salir decidimos casarnos, y fue una vida muy particular. Bueno, la suerte es que Alberto me dijo, tenés que escribir, tenés que contar realmente, y todo empezó siendo como contar determinadas cosas que habían sucedido en nuestros gobiernos, pero fundamentalmente también nuestra vida, la vida de Néstor conmigo, de nuestros hijos, a los que también quisieron convertir en monstruos, ¿no? Porque desde el chico que jugaba a la Play nada más, o de complicarlo en situaciones de salud que no tenían nada que ver con lo que querían decir, cosas terribles, ¿no? Siempre, yo no sé si eso lo puse en el libro, pero siempre pienso, y lo decía el otro día, si Perón y Evita hubieran tenido un hijo, no sé, siempre lo pienso, nunca lo dejo de pensar después de las cosas que le han hecho los míos, y siempre pienso eso, es una cosa que recurrente, ¿no? Si Perón y Evita hubieran tenido un hijo, y uno piensa que si le hicieron eso a un cadáver, las cosas que le hicieron al cadáver de Evita, el miedo a una persona que ya no tenía vida, lo que hubiera sido, tal vez si ellos hubieran tenido un hijo. Pero bueno, son reflexiones que se le ocurren por ahí a una madre, ¿no? A una mujer que ve que atacan a sus hijos, no por nada que hayan hecho sus hijos, sino por las políticas que llevaron adelante sus padres. Porque yo no tengo ninguna duda, y creo que el libro después sirvió para eso. Por eso el libro fue primero por eso, pero fue también interpelándome a mí misma, porque me explicaba y le explicaba a los argentinos y a las argentinas que las cosas que nos pasan no son casualidades y que tienen que ver con las políticas que llevamos adelante. Por nuestro país han pasado dirigentes que han dejado a la Argentina patas para arriba, endeudadas, con la gente, la vida cotidiana de la gente, sus derechos, sus vidas, también patas para arriba, de megacanjes multimillonarios en 40.000 o 50.000 millones de dólares, hasta la tragedia de 30 muertos en la Plaza de Mayo, allá en los días del 2001, y sin embargo no les pasó nada. Y nosotros, que recibimos un país súper endeudado, con la gente sin trabajo, la industria destruida, bueno, lo que todos vivimos, y los que tenemos memoria recordamos, desendeudar el país, enfrentarse a los fondos buitres, que es el capital financiero internacional depredador, ¿no? Desendeudar el país, construir una región latinoamericana que defendiera los intereses de millones y millones de compatriotas
latinoamericanos para sacarlos de la pobreza. El no bajar la cabeza ante las órdenes o sugerencias que reciben quienes tienen responsabilidades máximas en la conducción del Estado argentino. Creo que, bueno, en el libro de repente es como que se desprendió de mí el libro y empezó a la necesidad de contar y de ir relacionando las cosas, porque una de las cosas más brutales que nos pasan a los argentinos, Marcelo, y a las argentinas, es que siempre nos presentan las cosas como que no tuvieran que ver lo uno con lo otro, ¿no? Entonces, esto impide que relacionemos las cosas y no nos demos cuenta, o peor aún, que nos hagan relacionarlas mal, ¿no? Y entonces fue creándose en mí la necesidad de ir avanzando cada vez más, y lo que iba a ser un libro tal vez de 200 páginas, 250, cuando empecé a hablar con la editorial, tal vez no más, terminamos en 600, casi prácticamente 600 páginas. Y eso que taché cosas y saqué cosas, así que ¿se viene me queda Sinceramente material. 2? Me queda material, no para Sinceramente 2, pero para otras, para seguir también, porque tampoco es autobiográfico, en realidad cuento pedazos de mi vida, tampoco cuento todo lo que fue mi vida y nuestra vida, ¿no? Pero además creo que todavía me falta un poco para contar las memorias. Las memorias es al final del camino. Uno escribe sus memorias al final de la vida. Y la verdad, Marcelo, la verdad que encontré en esta cuestión de la escritura, de Cristina escritora, como vos decís en un artículo que yo había leído, la posibilidad de corregir, ¿no? Porque debo haber corregido, no, yo no les miento, los capítulos 3, 4, 5 veces, y tenés la posibilidad, el escritor tiene la posibilidad de la palabra perfecta, como digo yo, ¿no? Que no la tenés nunca, ni acá en este momento, ni en un discurso, ni siquiera cuando firmás un decreto, pero porque ya después no lo podés corregir porque fue publicado en el boletín oficial, aunque te hubiera gustado poner tal cosa o poner tal otra. Y bueno, me parece que la experiencia quise que también le sirviera a muchos y a muchas, desde múltiples lugares, a los militantes, a las mujeres que están buscando cada vez más que le den el lugar que tienen y se merecen en la sociedad. Y sentí como que entonces tenía que explicar todo lo que no había explicado muchas veces. Y bueno, y ahí me largué y ahí está Sinceramente de 600 páginas. Así fue, Marcelo, eso fue... Otra de las señales de que Cristina se podría dedicar a esto perfectamente, esperemos que no, todos deseamos que te sigas dedicando a lo que te seguís dedicando. Tenés un dominio natural de los géneros que de alguna forma se van colando sinceramente. Por ejemplo, en el capítulo 2, el que tiene título de cuento, Después de convertirme en calabaza, empezás con algo que tiene la tensión dramática de la secuencia de una película, porque empezás contando esa escena de tu soledad absoluta por primera vez en años, y ahí casi como por corte saltás a la escena de tu despedida el 9 de diciembre en ese mar de gente, y eso te da pie para contar la tragicómica escena de la negociación con el gobierno entrante para ver cómo hacían ese tema, y a empezar a plantear la tensión entre dos proyectos, ¿no? Digo, el proyecto que vos siempre definiste como la patria es el otro, y este proyecto del oficialismo actual que es la patria es de otro, ¿no? De otros. Sí, la verdad que pensé, porque cuando empecé el libro, en realidad el capítulo
Bueno, vamos a tomar tramos del discurso, de la presentación, más que un discurso, de Cristina Fernández de su libro, que tiene algunas menciones también a aspectos que hacen a la política. Esto ocurre en Santiago del Estero, con miles y miles y miles de personas asociadas al acontecimiento. Nosotros